un gozo poder ver a cada uno de ustedes para poder estar en comunión con la iglesia, adorando a nuestro Dios. Vamos a comenzar el día de hoy cantando y alabando a nuestro Señor con el número 20. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo una vez más, Señor, por permitirnos acercarnos una vez más aquí a tu casa, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, las familias que disponen este tiempo, Señor, para poder adorarte a ti, Padre, para poder venir a aprender más de tus palabras, Señor, conocerte en este tiempo, Señor. Te rogamos también que tú puedas estar guardando, Señor, las familias, personas que hoy no pueden estar aquí con nosotros, Padre. Te pedimos que tú puedas estar intercediendo en su salud si es necesario, por problemas de desánimo muchas veces, Señor, que tú puedas estar restaurándolos, Señor, y permitiendo que ellos puedan estar con nosotros una vez más también el próximo domingo, Padre. Te pedimos que tú puedas estar intercediendo también como cantamos, que estés aquí entre nosotros en esta reunión, Señor, que ayudes a nuestros corazones delante de ti a poder adorarte, pensando en lo que cantamos, Señor, gloriarte a ti, Señor, que todo pueda ser en esta mañana para tu gloria y tu honra en este tiempo, Señor. Prepara nuestras vidas también y nuestros corazones delante de ti para recibir el mensaje de tu palabra, Señor, que podamos entenderlo, Señor, recibirlo con claridad y que tú puedas estar haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Dejamos el resto de la reunión en este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sigamos alabando a nuestro Dios con el número 62 también, el Dios que adoramos. Dios, mis ojos cielos y la tierra.
cada día de nuestros días, poder dar la gloria y poder todo para nuestro Dios. Vamos a estar recordando los anuncios. Recuerden, tenemos en septiembre bastantes actividades, está la cartelera allí, pero recordemos que el próximo sábado 17 a las 17 horas también está la reunión de damas, así que las damas ya están preparadas para su reunión. El próximo domingo también, como hoy, tenemos el culto de oración y predicación de la palabra. Y recuerden que también tenemos las bodas. Ayer tuvimos la boda de mi hermano, estamos más contentos de lo habitual, pero también el día 24 es la boda de Eduardo y familia, así que también es importante que vamos a estar preparándonos y orar también por estos eventos de la iglesia. Vamos a tener un momento especial, voy a dar paso a Gustavo, que también es un día especial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es bueno verlos a todos ustedes en esta mañana. Este día, ¿no? Perdón, estoy con la fecha. Hoy es 11, ¿verdad? Ahí está, gracias. Ya esta vejez terrible esta vez cuando está llegando. Muy bien, uno se ríe cuando es joven, pero después lo empieza a sufrir. Hoy es 11, es día de maestro. Tenemos 3 maestras que se ocupan de la enseñanza a los chicos durante este año y queremos reconocer eso. Queremos reconocerlo. La Biblia enseña que debemos reconocer a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor. Si bien el texto refiere al liderazgo pastoral, ancianos y diáconos, pero también es aplicable, obviamente, a quienes ministran la palabra en nuestra iglesia. Y voy a pedir que Verito, pueda pasar al frente, mi esposa y mi hermana Patricia. Ahí está. Está bien, ¿no? Ahí está. Digo, le pregunto a Ezequiel porque eres el que dirige toda esta parte de la tarea de los chicos este año y no quiero olvidarme de nada. Muy bien. Bueno, ahí está. Ezequiel puede entregarlos. Un reconocimiento, ¿sí? Reconociendo la tarea. Ay, tiene nombre y todo. Ah, se puede quejar después. no, se puede quejar. Puede mostrar. Muy bien. A ver qué. Sí, vamos a mostrar. Tiene nombre también. Ah, tiene nombre también, buenísimo. Dice señor Nan. Muy bien. Así las conocen los chicos. Señor Nan, señor Vero, señor Patrick. Muy bien. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Obviamente es un reconocimiento de la iglesia, pero el premio está en la presencia del Señor el día que Cristo venga a buscarnos. Y ahí nosotros estaremos así también viendo cuando nuestras hermanas pasen a ver qué dice el Señor de su tarea. Nosotros vemos lo de afuera, el Señor va a ver algo más, que es la intención del corazón, que eso también va a ser reconocido en el día de Cristo. ¿Con qué intención han hecho la tarea? Y ahí estaremos expectantes. ¿Qué dirá el Señor a cada uno de ustedes? Hoy les felicitamos nosotros y le damos muchas gracias por la disposición a servir al Señor de esta manera. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias damos por los dones que has provisto a nuestra iglesia, pero también corazones dispuestos a ofrendarlos en tiempo, en habilidades para ti. Sabemos que el trabajo tiene una parte visible, el momento de la enseñanza, pero también hay detrás mucho tiempo invertido en estudio y en oración para poder entregar a los niños en nuestra iglesia la verdad de las Escrituras. Por eso damos gracias por las personas que nos has provisto para este ministerio. Pedimos que les bendigas, que sigas obrando en su crecimiento y en la madurez de cada una de las maestras en nuestra iglesia. Y también les sigas perfeccionando en el uso de sus dones. Así que pedimos porque tú les bendigas en este crecimiento para que en verdad la iglesia también pueda ser enriquecida de esta manera. Y así oramos por los niños en nuestra iglesia, que puedan conocer a Cristo en una edad temprana. Si está bien en tu voluntad, que así sea. Pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no ha habido regalito porque los preparó él, pero quiero reconocer a nuestro hermano Ezequiel, que en este tiempo también está colaborando con la enseñanza. Dios ha puesto en su corazón prepararse, está haciendo un curso bastante intenso de preparación en teología y nosotros lo estamos disfrutando en las veces que enseña Santiago, en la reunión de oración,
Y debo reconocer que para mí también es una gran ayuda en el ministerio eso, así que bueno, reconocemos también a nuestro hermano Ezequiel en ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy feliz día para todos los maestros, gracias a Dios por la vida de cada uno. Si alguno de los niños se olvidó de saludar a su maestro, recuérdelo, antes de irse van y lo pueden abrazar para reconocer también a sus maestras en este día. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, número 151 también, y después vamos a dar paso a la lectura. interesante, importante saber lo que cantamos, ¿no? Una canción fuerte, dice, todo daremos al Señor de nosotros, ¿no? Es importante que lo manifestemos, pero que también pueda ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a tener tiempo de lectura, Leo. Buenos días, hermanos.
Voy a pedirles a todos los que pueden que se pongan de pie para la lectura. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Voy a leer yo y ustedes pueden seguirme con la vista. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura, pueden tomar asiento. Muchas gracias, Leo. Vamos a tener un coro más antes de dar paso a Gustavo en la predicación número 94. Sin encontrar una fuente de agua que apague tu
bien, mientras ustedes buscan una vez más Segunda de Pedro en sus Biblias, capítulo 1, donde leyeron hace un momento. Muy bien, Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Me acordaba de esto porque justo esta semana, en la clase del Instituto Bíblico, me estaba en la parte de enseñar sobre el estado eterno de los creyentes, y una de las cosas que va a suceder es que tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, y según Daniel y otros pasajes más, nuestros cuerpos brillarán, serán cuerpos brillantes. ¿Sí? Eso es un cuerpo glorificado, una cosa muy extraña para nosotros, porque dice que este cuerpo, la Biblia, según Pablo en 1 Corintios 15, este cuerpo es una semilla, se siembra en corrupción y se cosecha en gloria. O sea, esto es simplemente, tiene que morir este cuerpo como una semilla para después dar aquel cuerpo glorificado que tendremos en la presencia del Señor, los que somos salvos para siempre, ¿no? Y ese cuerpo brillará. Y es interesante que lo que dice Daniel es que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? O sea, lo que están sembrando ahora en el corazón de aquellos a quienes les enseñan repercutirá en la eternidad por siempre. Tremendo, ¿no? Es de mucho más valor. No se desestima, ¿no? Pero es valioso enseñar en la educación pública en nuestra nación, y es valioso, el Señor lo reconocerá, pero de mucho más valor es enseñarle a los niños las verdades eternas. Mucho más valor. Tremendo, ¿no? Eso es lo que dice el texto aquí, así que pensaba en eso mientras pensaba en las maestras de nuestra iglesia y los que enseñan aquí. ¿Sí? Es tremendo eso. Bueno, quiero mencionarles antes de pasar a la enseñanza de la Escritura en esta mañana, que tenemos el domingo que viene, después del culto, la reunión de miembros. Recuerden eso, los miembros, ¿sí? Después del culto, que saludamos a los demás. Después tenemos nuestra reunión, que es cada 3 meses, esta vez es un poquito más que ha pasado por distintas cosas, pero tenemos la reunión de membresía. Y el 24 está la actividad especial de boda de Eduardo y de Yamila, y hay algunas cosas que se preparan por parte de la iglesia como una manera de agasajarlos, y parte de eso va a ser una decoración que va a ser necesario para ese día. Dios mediante va a ser afuera, va a ser el sábado, está el anuncio allí y en la cartelera aquí cuando pasamos a mediodía, ¿sí? A partir de las 12 tendremos una ceremonia de enlace y después un tiempo a compartir juntos. Y hará falta ayuda. Mi esposa está encargada de la parte de decoración, y aquellas hermanas que quieran colaborar con la parte de decoración, bueno, acérquense a mi esposo después de la reunión y pregúntenle qué pueden hacer para colaborar con esto en ese día. Así que muy bien, agradecemos mucho la ayuda también tan valiosa en ese aspecto. Muy bien, les invito a ustedes entonces ahí. Vamos a leer una vez más Segunda de Pedro en la Escritura, capítulo 1. Y vamos a leer los versos que corresponde exponer en esta mañana, verso 12 al 15, ¿sí? Verso 12 al 15 es lo que corresponde, siguiendo el orden sistemático de la exposición. Verso 12 al 15 dice así de esta manera: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Oramos una vez más. Amado Padre, al acercarnos a las Escrituras una vez más en esta mañana, deseamos hacerlo con conciencia de que es la verdad absoluta. Tu palabra es eterna. Tu palabra es viva. Trata con lo más íntimo de nuestro ser. Deseamos que así sea en esta mañana, y que nuestros corazones tengan la actitud apropiada, acorde a la importancia de esta verdad. Y tú trabajes en cada corazón,
Solo tú sabes lo que pasa en nuestras almas y solo tú puedes usar la Escritura de una manera soberana y providencial para hablar en aquellas cosas que nosotros no podemos. Por eso, Padre, confiamos en la obra del Espíritu. Y al abordar este aspecto en la vida del apóstol Pedro tan personal, pedimos que también impacte nuestras almas con su ejemplo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero dar gracias a Patricia y a Walter con nosotros otra vez. Es bueno verles, les extrañamos de verdad y que estén bien. Bueno verles esta mañana aquí. Muy bien. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, pasaje que hemos expuesto nosotros varios domingos en este año, ¿no? De 2 de Pedro 1:5 al 7. Ese es el núcleo, ¿sí? El pasaje central de toda esta carta. El pasaje, digamos así, lema, el versículo lema está en 3:18, donde Pedro pone el mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de la carta que envió Pedro, animar a los hermanos a crecer. Capítulo 1 es donde él explica cómo hacer eso. Y más específicamente, 5 al 7 de capítulo 1 son el núcleo de toda la carta, pero especialmente de todo el capítulo 1. ¿Sí? ¿Qué tan importante es crecer en la fe? Nosotros ya hemos dicho varias cosas, ¿no? Pero ¿qué tan importante es crecer en la fe? Bueno, para responder esa pregunta, Pedro escribió esta carta con una estructura, o este capítulo 1, con una estructura gramatical que podemos llamar reloj de arena. ¿Sí? Lo he intentado graficar hoy, ya varios domingos quería hacerlo, pero hoy pega porque estamos llegando al final del capítulo 4, y esta es una estructura gramatical de reloj de arena. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se dice de versículo 1 hasta el 4 va a desembocar, ¿sí? Está todo dicho para llegar a la conclusión de 5 al 7. Esa es la idea de los versículos 1 al 4, todo desemboca y todos los pensamientos que se dicen en esos pocos versículos, 5 al 7. Y después, todo lo que se dice del 8 al 21, todo emana, todo es la consecuencia, y vamos a mencionar algo más en esta mañana, pero todo es consecuencia de lo que se dijo en 5 al 7. Así que está el nudo allí, la parte central, el núcleo, el eje central de este capítulo 5 al 7, y todo lo demás que rodea está relacionado con eso. Así que si usted está leyendo el capítulo de manera personal y empieza a leerlo versículo por versículo, usted siempre tiene que pensar que lo que se está diciendo en 1 al 4 me va a llevar de una manera gramatical hasta 5 al 7. Y todo lo que dice después, cuando me voy alejando de 5 al 7, me voy alejando, pero tengo que pensar, esto tiene que ver con 5 al 7. Me voy alejando más y tiene que ver con 5 al 7. Después, al avanzar en la carta, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo lo que se dice después, capítulo 2, capítulo 3, todo está mirando siempre a 5 al 7. Es como un hilo que nos tiene atados a nosotros. Pedro nos tiene atados y nos va llevando, y en un momento, por ejemplo, en 3, 1 y 2, él otra vez vuelve a 5 y 7 para que nosotros no olvidemos que toda esta carta se trata de una sola cosa: crecer en la vida espiritual. Y podemos decir así nosotros que versículo 1 al 4 es la base y la suficiencia del crecimiento. De eso se trató esos versículos 1 al 4. La base del crecimiento en la fe es la fe que Dios nos ha dado, y la suficiencia es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que tenemos de parte de Dios todo lo necesario para tener una vida espiritual excelente, brillante, que glorifica a Cristo. No, ningún creyente tiene excusa para esto, porque Dios nos ha dado todas las cosas. Esa es la base y la suficiencia para crecer en la fe. Que podríamos decir en realidad, si lo queremos decir corto, que es el porqué. El por qué debemos crecer en la fe. Debemos crecer en la fe porque Dios nos dio fe y porque nos dio lo necesario para crecer, ¿sí? Ese 5 al 7, nosotros podríamos decir que es el método del crecimiento, donde Pedro habla acerca de cómo crecer. ¿Cómo crecemos? Bueno, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y ahí da el método del crecimiento. Que podríamos decirlo, si lo queremos decir de manera corta, que ese es el cómo. Cómo crecer en la fe. Y versículo 8 al 21, entonces es la motivación para el crecimiento en la fe. Porque a partir del versículo 8 en adelante, Pedro empieza a dar 3 argumentos. Son 3 argumentos que Pedro da
para que nosotros entendamos la importancia de lo que acaba de decir y para estimularnos y animarnos a nosotros a decir, miren, estas son poderosas razones para que ustedes hagan lo que acabo de decirle, que pongan toda diligencia, ¿sí? Eso es lo que está haciendo del versículo 8 al 21. Da 3 razones, ya hemos considerado una la semana pasada, hoy vamos a ver una más y la semana que viene vamos a ver la tercera razón, o el tercer estímulo, ¿sí?, que Pedro nos da a nosotros para crecer en la fe, que podríamos decirlo de manera cortita, si queremos hacerlo, que 8 al 21 es el para qué. ¿Para qué crecer en la fe? Así está estructurado el capítulo 1 de manera gramatical, si uno quiere tenerlo. Bueno, esto sirve para uno cuando se acerque al capítulo, ya sé de qué está tratando este pasaje, ¿sí? Bueno, he hecho ese gráfico para que nosotros recordemos, mejor dicho, dónde estamos ahora. Estamos en esa parte en que Pedro le está dando motivos, ¿sí? Esta estructura gramatical está hecha para notar la dimensión y el alcance de ese mandato de 5 al 7, ¿sí? Desde el domingo pasado estuvimos viendo las motivaciones para crecer, esa parte de 8 al 21, ¿sí? Y debemos crecer porque el crecimiento en la fe nos brinda a nosotros seguridad de salvación. Eso fue lo que vimos del versículo 11, ¿sí? Versículo 8 al 11. Hablamos acerca de eso, de que vamos a rendir cuenta nosotros por si crecimos o no en la fe. Vamos a rendir cuenta en el tribunal de Cristo. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el segundo lugar o el segundo argumento de Pedro, el segundo argumento motivacional, que dice así, podríamos resumirlo así: debemos crecer en la fe, porque el crecimiento en la fe es la prioridad en el ministerio apostólico, o fue la prioridad en el ministerio apostólico. De eso se tratan esos versículos. Versículos 12 al 15 se trata de eso. De Pedro se pone a sí mismo, ¿sí? Cuenta, hace un tono personal, perdón, en este momento, para utilizar su propio interés en el crecimiento en la fe, para estimular a los creyentes a que crezcan en la fe. Miren, esto realmente es importante para mí como apóstol, como pastor, y hace notar esa importancia, lo cual muestra que debería ser también importante para la iglesia crecer y madurar en la fe. Y decir que el crecimiento en la fe era la prioridad del ministerio apostólico, queridos hermanos, no es cosa menor. Decir que el crecimiento en la fe era la prioridad del ministerio apostólico no es cosa menor. Los 12 apóstoles, más Pablo, ¿sí?, 13 en total, tuvieron un ministerio único y fundacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir fundacional? Bueno, que a los apóstoles Cristo los estableció junto con los profetas, eso enseña el capítulo 2 de la carta a los Efesios, para colocar el fundamento de la verdad doctrinal sobre la cual la iglesia iba a crecer, ¿sí? Es un ministerio único, no irrepetible, ese ministerio de los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento. O sea, ellos, apóstoles y profetas, los 13, ¿sí?, ellos establecieron las verdades que determinan nuestra creencia teológica y nuestra creencia moral. O sea, Cristo estableció apóstoles, los 12 y Pablo, más profetas que no tenemos nombre de ellos, pero sí sabemos que ministraron junto con los apóstoles en este ministerio fundacional. Ellos establecieron las bases doctrinales. Son las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, más los evangelios, ¿sí?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Apocalipsis. Todo eso es nuestra base doctrinal, lo que nosotros creemos en cuanto a Dios. Y en esas cartas notamos que hay un apoyo firme y una confirmación de que el Antiguo Testamento también es parte de esa base doctrinal. Ahí nosotros basamos todo lo que creemos, pero no solo todo lo que creemos en cuanto a Dios, sino nosotros basamos ahí nuestro comportamiento. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Bueno, acá está la base de fe y de práctica del creyente. ¿Quién estableció eso? Los apóstoles. Dios les dio a ellos la autoridad para establecer las bases de lo que nosotros debemos creer como creyentes y de la manera en que nosotros debemos vivir como creyentes. Por eso abrimos siempre la Escritura en esta iglesia. Y siempre hacemos un estudio gramatical y también expositivo para asegurarnos que lo que este pastor está diciendo desde este lugar está en la Biblia y no es una ocurrencia de este hombre, ¿sí? Es por eso hacemos eso. Porque se trata de la verdad. Se trata de la verdad. Se trata de la verdad y el error este asunto que estamos hablando aquí. Y deberíamos nosotros siempre basar nuestra vida en la verdad. Pero ese ministerio apostólico fue un ministerio único e irrepetible. Después de ellos, de los 13 apóstoles, ¿sí?,
Dios no levantó ningún otro profeta ni a ningún otro apóstol. Entonces, todos esos que andan hoy en día por allí diciendo que son apóstoles y profetas son mentirosos. Esa es la verdad, a la luz de la Escritura, ¿sí? No hay más ministerios fundacionales. Y por eso esos hombres que dicen ser, y mujeres también, apóstoles y profetas y que reciben revelación de Dios fuera de la Escritura, son engañadores. Son engañadores, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Por eso es que acentúo esto para entender quién está diciendo lo que está diciendo en versículo 12 al 15. ¿Sí? Tuvo un ministerio único e irrepetible, no hubo más. Lo que siguió después son ministros de pastores y diáconos, ancianos en las iglesias, siguió eso, pero no el ministerio apostólico fue único. Es más, cuando ustedes leen la carta a los hebreos, que es una carta ya tardía, ¿sí? Me refiero tardía llegando ya al fin de la era apostólica, se entiende ahí en la carta, en el capítulo 2 de la carta a los hebreos, que ya no estaban los apóstoles. Quien escribe la carta a los hebreos, pues si alguno piensa que fue Pablo, no fue Pablo, porque quien escribe habla realmente como de ellos en tercera persona, los que anunciaron, y se refiere a los apóstoles. Si fuese Pablo diría nosotros, se incluiría él en ese grupo, pero no se incluye el escritor. Así que los apóstoles ya no estaban, solo quedaba Juan que estaba exiliado, ¿sí? Así que era un ministerio único e irrepetible. No tenemos dudas en decir que los apóstoles, ¿sí? De los apóstoles o entre los apóstoles, dos destacaron sobre todos los demás. Si usted ha leído la Escritura del Nuevo Testamento, ¿sí? Y ha leído, teniendo todo el panorama completo, usted se va a dar cuenta, especialmente en el libro de los Hechos, que hay dos personas que destacan. Porque en primera parte del libro de los Hechos, hasta capítulo 11, ¿sí? Y 12 como una transición, pero hasta el capítulo 11 destaca Pedro. Se habla del ministerio de Pedro, si bien otros más, pero destaca Pedro. La apertura del Evangelio a los judíos y a los gentiles tuvo Pedro participación, pero si usted nota que a partir del capítulo 13 quien destaca es Pablo y sus viajes misioneros. Así que hay dos hombres que destacaron y sobresalieron entre los apóstoles, y eso es debido al lugar que ocupan en el registro bíblico. Son Pablo y son Pedro. Pedro formó parte de ese grupo de los tres, así podemos decirlo tranquilamente, ¿no? Pedro formó parte de ese grupo de los tres que Cristo tomó para momentos especiales, como por ejemplo la transfiguración en el monte y la oración agónica en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Tomó a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y se los nombra varias veces en los evangelios, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando el Señor fue al monte a transfigurarse, tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Así que había un grupo particular, especial pareciera ser, por algunas razones que no llegamos a tener completamente claro, pero había tres con los que Cristo tenía una conversación, parece ser un poco más íntima. Y ese era Pedro, Jacobo y Juan. Y en el momento agónico, tomó a Pedro, Jacobo y Juan y fue a orar con ellos cuando él estaba en gran agonía. Así que eso nos hace entender que Pedro ocupaba un lugar muy particular entre los grupos, en el grupo de los discípulos, de los 12 especialmente. También Pedro fue escogido para restaurar a los discípulos que se habían ido a causa de la crucifixión del Señor. ¿Se acuerdan en el relato de los evangelios? Los discípulos habían abandonado al Señor. Todos no entendían, nuestro Señor iba a establecer el reino y ahora no lo establece. ¿Qué pasó? Esto es una gran decepción, una frustración. Entraron en un gran desconcierto y todos abandonaron al Señor, menos Juan, que se quedó cerquita allí de la cruz. Y cuando Pedro está diciendo, yo no te voy a negar, Señor, cuando el Señor anunció, ustedes me van a negar y se van a escandalizar. Y entonces Pedro dijo, ellos que son menos espirituales puede ser, pero yo puedo permanecer firme. Bueno, el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Y sucedió eso en realidad. Pero también le dijo, una vez vuelto, ¿qué dijo? Confirma a tus hermanos. Se les dio el trabajo de restaurar a los demás discípulos. Cuando Pedro fue restaurado por el Señor, después él fue a buscar a cada uno de los discípulos y restaurarlos una vez más a la obra que Dios los había llamado. Así que evidentemente Pedro ocupaba un lugar importante entre los demás discípulos. Fue puesto como líder de líderes. Fue elegido para dar el mensaje inaugural de la era de la iglesia y abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. Si usted lee Hechos capítulo 2, donde empieza la era de la iglesia, mensaje, ¿quién va a predicar en este momento acá para dar inicio a la era de la iglesia? Pedro, se lo eligió a Pedro.
Claro, si todos estuviésemos con Pedro en aquel momento y lo conociésemos a Pedro como Pedro era en ese momento, claro, nosotros no lo elegiríamos, pero el Señor lo eligió para ser el que iba a predicar en el inicio de la era de la iglesia, donde 3.000 personas se convirtieron. Tremendo, ¿no? Este hombre tan particular, ¿sí?, del grupo de los tres, que ocupa un lugar importante en el libro de los Hechos, como que la historia de la iglesia en el comienzo está dividida entre Pedro y Pablo, entre ellos dos hombres importantes en la era de la iglesia, que pertenecía a ese grupo íntimo. Este hombre, en verdad, que fue líder de líderes entre los discípulos, este hombre tenía una prioridad en su ministerio. ¿Qué quiere decir que tenía una prioridad? Que esto estaba al tope de las cosas que para él eran importantes y en las que él se debía ocupar. ¿Cuál era la prioridad en el ministerio de Pedro, de este hombre que ahora ya es anciano y está a punto de partir con el Señor? Bueno, la prioridad de Pedro era el crecimiento espiritual de los creyentes. Interesante, ¿no? Y usted va a notar que antes de partir, Pedro no está hablando de la evangelización mundial. Y quiero aclarar, no está nada mal, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero la prioridad de Pedro era el crecimiento de los creyentes, la madurez y el crecimiento de los creyentes. Todo el contexto de la vida de Pedro como instrumento en los planes de Dios le da un peso de importancia superlativa a este tema de crecer en la fe. Lo que encontramos en estos versículos 12 al 15, este predicador no tiene la suficiente habilidad para poder exponer el peso de lo que significan las palabras de Pedro aquí. Este hombre, con ese contexto de importancia en la obra de Dios, a él se le dijo, te doy a vos las llaves del reino. Le dio un lugar de liderazgo importante Cristo a Pedro. Por las dudas no fue el primer papa, no lo fue. Pero es interesante que tenía un lugar de preponderancia. Saber que este hombre dijo esto y que esto era la prioridad para él debe resultar para nosotros de mucho peso en nuestros corazones. La manera en que Pedro se preocupó por el crecimiento en la fe de los creyentes nos debe permitir a nosotros ver cuán importante era el asunto y nos permite decir que la propuesta del texto es esta, de estos versículos 12 al 15. La prioridad de un pastor es esforzarse por el crecimiento espiritual de los creyentes. Y no debe haber otra prioridad para un pastor en cuanto a ministerio de iglesia. Es preocuparse porque los creyentes crezcan en la fe. No debe haber otra. Vamos a hacer algunas aplicaciones al final, pero ninguna otra cosa, ni la necesidad económica de la sociedad, ni el hambre de la sociedad, ni siquiera las necesidades materiales de la gente de la iglesia, nada de eso debería ser prioridad para el pastor, sino su vida espiritual, su crecimiento y su madurez espiritual. Y es tan fácil, queridos hermanos, lo digo yo como ministro, tan fácil distraerse con otras cosas y que esto quede relegado como algo de segunda importancia. Cuando vamos a la carta y a la escritura vemos que esto debería estar al tope en las preocupaciones de cualquier líder en una iglesia. Y el ejemplo de Pedro nos da pie a nosotros para decir esto, y es lo que se demuestra en realidad en todos estos versículos, 12 al 15. ¿Cómo debe esforzarse el pastor por el crecimiento espiritual de los creyentes? ¿Cómo debe esforzarse el pastor por el crecimiento espiritual de los creyentes? Bueno, el texto nos responde diciendo dos cosas en esta mañana. Primero, él debe ocuparse de manera responsable, o sea, debe ocuparse responsablemente por el crecimiento espiritual de los creyentes. Noten allí lo que dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No dejaré. Interesante esa expresión de Pedro allí. No dejaré. ¿De qué? Bueno, de recordaros, ¿sí? La expresión esa, no dejaré, se traduce también, no seré descuidado. Sería así más literalmente esa expresión. No voy a cometer el pecado de ser descuidado en dejar de recordarles estas cosas.
No voy a desentenderme, sería también otra traducción de esa expresión en el original, ¿no? No voy a desentenderme de este asunto, de llevarlos a ustedes a la madurez y ayudarlos a crecer en la fe. No dejaré el trabajo para otro, eso es mi responsabilidad y mi ocupación, que ustedes maduren y lleguen a la fe. Lo voy a hacer de manera personal, no voy a ceder esta tarea a otra persona. Esa es la idea de esa expresión, no dejaré. Más bien, voy a recordarles siempre estas cosas. ¿Recuerdan ustedes, si están siguiendo el hilo de exposición de esta carta conmigo, que esa expresión, estas cosas, que aparece a partir del versículo 8, es una manera que utiliza Pedro para resumir 5 al 7? Estas cosas, ¿qué cosas son esas? Las que dijo en 5 al 7. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Entonces, para no estar repitiendo todo el tiempo esas cosas, todo eso dice estas cosas. Y ahí ya sabemos que se está refiriendo 5 al 7. Y dice, yo no dejaré, si dice, no voy a ser descuidado, sino que les voy a recordar siempre estas cosas. ¿Qué cosas? 5 al 7, que ustedes tienen que esforzarse, ser disciplinados y esforzarse de una manera intensa para poder añadir esas cosas en su vida. Que se vuelvan parte de su forma de ser. Esa es la idea de lo que Pedro está diciendo aquí. Esa expresión refiere a eso, ¿verdad? Un resumen de 5 a 7. Así que siempre les voy a estar recordando, es lo que estaría diciendo Pedro allí, siempre les voy a estar recordando que deben esforzarse por añadir a la fe virtudes necesarias para poder crecer, que eso fue lo que nosotros aprendimos en esos versos. Y esa palabra siempre, que aparece allí, siempre, ¿sí? Les voy a estar recordando, parece una hipérbole, ¿verdad? Porque es un absoluto. Es un absoluto como siempre, no ceso en ningún momento, ¿no? Que a veces uno usa las hipérboles en su forma de hablar como para darle una intensidad de importancia, o mejor dicho, un grado de importancia a lo que está diciendo. Te quiero de aquí hasta el infinito. Bueno, es una hipérbole para decir, realmente nota cuánto te quiero. Es una exageración. Y pareciera en verdad que ese siempre podría tomarse como una hipérbole, una exageración, pero no lo es, porque Pedro acentúa ahí una vez más eso de una manera literal, ¿no? Es una expresión literal, hablando de siempre, porque dice en el versículo 12, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Podría uno decir, si usa una hipérbole, que Pedro diría, bueno, les voy a recordar siempre, pero cuando ustedes ya estén maduros y firmes ya no va a hacer falta todo esto. No, no dice eso. No está usando el hipérbole, dice, incluso seguiré recordándoles estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Noten el hecho de que Pedro iba a seguir insistiendo en esto, aunque él tuviese una iglesia madura, una iglesia firme, aunque estuviese en una iglesia donde toda la gente está sirviendo y trabajando como un relojito, no importa, yo voy a seguir igual insistiendo en estas cosas, aunque ustedes las sepan y aunque ustedes estén confirmados. Pero no solo eso, noten esto, la insistencia de Pedro en estas cosas. En versículo 15 dice que él sería diligente en procurar que después de su partida tengan memoria de estas cosas. Una vez más utiliza la expresión estas cosas, para que todo el tiempo sepamos, no se olviden, 5 al 7, 5 al 7, 5 al 7. Añadir con toda diligencia. Dice, incluso después que yo me vaya de este mundo, que parta con el Señor, yo voy a procurar que ustedes sigan incluso escuchando 5 al 7. ¿Sí? La prioridad de este hombre en esforzarse por recordarle a esta iglesia 5 al 7 que debían crecer, pero crecer de una manera diligente, esforzada en su fe, está demostrado justamente en que él era responsable, en ocuparse personalmente, en tratar con la iglesia para que crezcan de manera sana en la fe. Una prioridad, y era responsable en esto. El apóstol Pablo también tenía como una prioridad el crecimiento de la fe de los creyentes. Cuando él escribe a los Colosenses, él habla acerca de que la meta del predicador es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría y todo conocimiento, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y Pablo dice seguidamente, para esto trabajamos. Y la palabra que se usa ahí es intenso, hasta el sudor. Trabajamos en esto, dice Pablo. ¿En qué? En presentar perfecto, completo, maduro a todo creyente. Esa es la idea de Pablo.
Y lo hacemos según la potencia de Él. La palabra que utiliza ahí Colosenses es tremenda, porque diciendo, acá hay invertido desde la eternidad en el crecimiento y la madurez, está toda la potencia de Dios invertido allí, que es lo que vimos nosotros en 1 al 4 de 2 de Pedro. Esto no es una cosa menor de segundo orden. El poder de Dios, la potencia de Dios, pero además la energía de los apóstoles fue puesta toda en el crecimiento y la madurez de los creyentes. Tremendo, ¿no? Si uno se pregunta, ¿qué haría Pablo? ¿Qué harían Pedro? ¿Cómo sería? Bueno, ellos estaban ocupados siempre, todo el tiempo, ocupados en la madurez y el crecimiento de los creyentes. No hay duda que él se ocupó de eso de manera responsable, personalmente y responsablemente. La prioridad de un pastor es esforzarse por el crecimiento espiritual de los creyentes. Bueno, ¿cómo debe esforzarse el pastor por el crecimiento espiritual de los creyentes? En segundo lugar, debe preocuparse de manera consciente o conscientemente. Y eso es lo que vemos nosotros en versículo 13 al 14. Noten versículo 13 al 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ese adverbio que encontramos allí, sabiendo, ¿sí?, indica algo continuo, que lo que está haciendo, la acción anterior la hace de manera continua, eso significa ese sabiendo. Y además que la acción anterior es hecha con base en cierto conocimiento, o sea, lo que acabo de mencionar lo hago sabiendo tal cosa. Esa es la idea de esa construcción gramatical ahí en ese texto. O sea, sería como hago esto sabiendo esto otro. Esa es la idea, ¿sí?, de lo que Pedro está diciendo allí. Y sería esto, más o menos lo que está diciendo. Los amonesto a crecer en la fe sabiendo, eso es lo que dominaba la mente de Pedro, sabiendo que me queda poco tiempo de vida. Habla de una conciencia que tenía Pedro, de un pensamiento que él lo dominaba y que lo impulsaba a estar ocupado en el crecimiento de los hermanos, porque lo consideraba, a la luz de lo que sabía, lo consideraba muy importante. Esa es la idea de lo que está diciendo Pedro aquí. Sabiendo que esto va a pasar, entonces yo veo que esto es lo importante hacer. Hago esto, los amonesto a crecer, sabiendo que me queda poco tiempo de vida. Tremendo lo que dice Pedro. Pedro tenía plena conciencia, queridos hermanos, ahí, ¿sí? Plena conciencia de algo, de tres cosas por lo menos, y que lo impulsaba a él a ocuparse de manera esforzada y diligente por el crecimiento de los creyentes. Él tenía conciencia en primer lugar de la brevedad de la vida, ¿sí? Versículo 14, como leímos recién, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Abandonar el cuerpo es una expresión que Pedro utiliza para hablar de la muerte, ¿sí?, por morir, ¿sí?, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Una breve aclaración nomás, el Señor le había dicho a Pedro en Juan capítulo 21, cuando el Señor lo restaura a Pedro para el ministerio, y el Señor le hace un llamado para la obra pastoral, y lo llamó a la obra pastoral, y el Señor no le dijo, bueno, Pedro, vení conmigo, que vas a ser un gran pastor, vas a ganar un... No, le dijo, si vos me seguís, vos vas a morir de una manera dura, trágica, cruel. Ese fue el llamado al ministerio de Pedro, porque dice que le dio a entender de qué manera iba a morir. Dice, tú antes te ceñías, ibas donde querías, más cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Claro, nosotros no entendemos en castellano, pero el texto dice que él entendió que el Señor le dijo la manera en que iba a morir, y que iba a morir crucificado. Y así murió. Está a punto de morir así cuando escribió esta carta. Ese fue el llamado a Pedro, ¿no? Así que en ese momento le dio a entender que anciano iba a morir crucificado. Y ahora llegó este momento y ya el decreto de Nerón está expedido, que él ha sido condenado a la pena de muerte, y la pena de muerte en el Imperio Romano o era guillotina o era crucifixión, y a Pedro le tocó crucifixión. La historia nos dice que en verdad él pidió a los ejecutores que lo pongan en la cruz cabeza abajo, porque él no se consideraba digno de morir como su Señor, que murió crucificado pero cabeza arriba. Y ser crucificado es una cosa terrible, hermanos, ya de por sí, porque la posición de las manos hace que
clavado o atado hace que el peso recaiga de una manera tal que corta la respiración y provoca un montón de sufrimiento a la persona, que era muy cruel la pena de muerte en Roma. Peor es crucificado, porque toda la sangre va a la cabeza. Es tremendo eso. Pero él pidió eso porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Es tremendo. Ahora, claro, usted dice, claro, él tenía conciencia de la brevedad de la vida porque ya estaba el decreto de pena de muerte y sabía que iba a ser crucificado. Bueno, le queda poco tiempo. No todas las personas tienen esta bendición del Señor de saber cuánto le queda de vida. A algunos incluso la muerte les agarra de sorpresa. ¿Sí? Un accidente de coche, un paro cardíaco, pero a otros una enfermedad les va anunciando que les queda poco tiempo, a menos que Dios haga un milagro, pero si es una enfermedad terminal sabemos que nos queda poco tiempo. Además de orar que si el Señor quiere que vivamos, tenemos que orar: Señor, si no quieres, prepárame para preparar mis asuntos aquí en la tierra antes de partir. La brevedad de la vida. ¿Qué haría usted si ya sabe, el Señor le dice, te quedan un mes? ¿Qué haría? Usted creyente avisa, ¿no? ¿Qué haría? Yo pienso que en verdad sería así, que todos nos abocaríamos a lo importante, lo que consideramos que es importante, ¿verdad? Que empezamos a escribir cartas para las personas queridas, a expresarle cosas capaz que nunca antes les habíamos expresado. Empezaríamos a ordenar los asuntos, cosa de no dejar deudas a nadie, ¿no? Así, cosas importantes. Pero nos abocaríamos a eso. No tengo idea qué es importante para usted, pero sí sé lo que era importante para Pedro. Le quedaba poquito tiempo. Y yo, me queda un viaje a Bariloche, no me lo quiero perder. No, él dijo, crecimiento en la fe. Me queda poco tiempo, y el poco tiempo, se me está acabando la vida. Ese poquito que tengo lo voy a dedicar a que los hermanos crezcan en la fe. Noten cuán importante era para Pedro el crecimiento y la madurez en la fe de los creyentes, que el poquito de vida que tenía lo dedicó para eso. No hay ninguna otra cosa más, no, para mí no, es quiero que los hermanos crezcan hasta el último aliento de su vida. Esto resultó ser sumamente importante. Eso debería pesar en nuestros corazones, hermanos. Que este hombre tan trascendente en la historia de la iglesia le quedó un poquito de vida, y de ese poquito lo dedicó a esto, que dijo, esto es importante, ninguna otra cosa más. Así que Pedro tenía conciencia de la brevedad de la vida. Pero también Pedro tenía conciencia, y por eso hizo esto conscientemente, de manera consciente. Tenía conciencia del tribunal de Cristo. Noten en versículo 12 cómo se une un tema con el otro. Versículo 12 comienza diciendo así: por esto, o por tanto, sería también la misma traducción. Y ustedes saben que eso es un conector gramatical. Esa expresión sirve para conectar una idea con otra. Eso es un conector gramatical. Entonces, por tanto, ¿y qué significa por tanto? Bueno, a la luz de lo que acabo de decir, o en razón de lo que acabo de decir, yo hago esto ahora. Entonces, por tanto, yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Pero ¿qué acaba de mencionar en el verso anterior? Que lo motivó a él a esforzarse aún más por el crecimiento de los creyentes. En el versículo 11 dijo esto: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En vista de lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? En vista del tribunal de Cristo, por tanto, o por eso, en vista de eso, de la realidad de que yo voy a rendir cuentas en el tribunal de Cristo, y en vista de que ustedes van a rendir cuentas en el tribunal de Cristo, en vista de eso, yo me voy a esforzar porque ustedes crezcan y maduren en la fe. Es más, los voy a amonestar, los voy a retar para que crezcan en la fe. Tan importante y serio es el asunto de rendir cuentas en el tribunal de Cristo, que por tanto yo con más diligencia procuraré que ustedes tengan memoria siempre de estas cosas. Siempre de estas cosas. Tremendo. Él tenía conciencia del tribunal de Cristo, y a la luz de lo que hablamos la semana pasada, queridos hermanos, si nosotros viviésemos con conciencia del tribunal de Cristo, nos arremangaríamos enseguida, vamos, a crecer, hermanos, a crecer. Pero no vivimos con esa conciencia, y porque no vivimos con esa conciencia,
es que Pedro lo sabía eso. Tenía que estar repitiendo. Crezcan. Por eso tenía que repetir. Porque nosotros salimos y del mensaje queda el 90% hoy. Pero mañana ya queda el 60%. Y en unos 4 o 5 días va a quedar el 10% de este mensaje y en una semana ya no se va a acordar que enseñamos. Y por eso hay que estar siempre repitiendo las mismas verdades. Para que la conciencia se vaya amoldando a lo que es realmente importante, que es crecer en la fe. Así que él tenía conciencia del tribunal de Cristo, pero también tenía conciencia de lo verdaderamente importante. Dice versículo 13, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertar con la amonestación. Esa expresión que encontramos ahí, tengo por justo, que la encontramos otras veces en la Escritura. Esa expresión significa, esto es lo que corresponde. Esto es lo que corresponde. ¿Se acuerdan cuando Pedro y los apóstoles le responden en el capítulo 6 de Hechos a la multitud que le dijo, vamos muchachos, ustedes están orando y leyendo la Biblia y nosotros estamos en las mesas desatendidas? Dice, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para ocuparnos de la mesa. No corresponde, no es lo que corresponde. Así que vamos a organizarnos y poner ministerios para eso. Pero no corresponde que nosotros, que tenemos la responsabilidad de ministrar, dejemos la palabra y la oración para ocuparnos de esto. Acá se utiliza esa misma expresión. Tengo por justo, tengo como que esto es lo que corresponde que yo haga en tanto estoy vivo. En tanto estoy en el cuerpo y mientras tengo vida, esto es lo que corresponde que yo haga. ¿Qué corresponde que haga? Que yo me ocupe en que ustedes crezcan y maduren en la fe. Tenía plena conciencia de qué era lo importante en su vida. Bueno, quizá el argumento que expusimos en los versos 8 al 11 la semana pasada sobre el tribunal de Cristo, no han sido suficientes argumentos para convencerte de tomar la decisión de esforzarte de manera sacrificial por tu crecimiento en la fe. Capaz que no. Capaz que Pedro también pensaba eso. Le doy un argumento al tribunal de Cristo, wow, pesa eso. Pero Pedro dice, yo conozco mi naturaleza y nuestra naturaleza humana. No, quizás no es suficiente argumento. Y Pedro añade un argumento más. Y es la preocupación apostólica por el crecimiento en la fe. Es un argumento más que Pedro suma para decirle, miren muchachos, esto es importante. Esto es importante para nosotros, debería ser importante para ustedes también. Si para uno, entonces aquí, con este argumento convincente, si para uno de los hombres más importantes en la historia de la cristiandad, crecer en la fe valió hasta el último suspiro de su vida y más, porque incluso después, dice, me voy a ocupar que incluso después que yo me vaya, ustedes tengan memoria de estas cosas. Imagino que en la lápida de Pedro estaría 5 al 7. 5 al 7. De alguna manera voy a hacer para que ustedes siempre recuerden 5 al 7. Entonces, queridos hermanos, si él dedicó tanto hasta el último suspiro de su vida en esto tiene que ser realmente importante y vale la pena entregar mi vida por ello. Vale la pena que el creyente desgaste sus energías, sus recursos y su tiempo en crecer en la fe. Si este hombre gastó su vida en esto, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Y hay suficiente motivo en 3 al 4, pero ya lo hemos visto. ¿Qué diría el apóstol Pedro? Vamos a usar la imaginación un poquito más. ¿Qué diría el apóstol Pedro si hoy estuviese aquí en la iglesia de Lavallol? Y hoy le tocase predicar por única vez aquí en Lavallol. Bueno, nos diría lo mismo que hace 2000 años atrás. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Leería su propia carta. Y nos diría a nosotros, vamos, basta de pereza espiritual. Empiecen a preocuparse por crecer en su vida espiritual. Eso diría. No diría otra cosa. Esta verdad también presenta un desafío para nosotros, los líderes que lideramos, nosotros los que lideramos, ya sea en la iglesia o ya sea en el hogar. Estamos dando testimonio con el uso de nuestro tiempo de lo que realmente es importante. Papás, yo como pastor primeramente tengo que dar testimonio de que lo que yo estoy insistiendo tanto con ustedes, que sea una realidad en mi vida. Que yo tome como importante mi propio crecimiento y madurez en la fe, porque yo también necesito crecer. Pero también ustedes, papás,
son líderes en sus hogares, de sus hijos. Y ustedes deben impactar el corazón de ellos si ustedes creen que esto es importante para ellos. Si ustedes creen que esto es importante para ellos, demuéstrenselo, contagien ese espíritu de entusiasmo, ustedes mostrando en su vida diaria que esto es importante realmente, a la luz de la eternidad y de todo lo que hemos dicho aquí. Estamos dando testimonio con el uso de nuestro tiempo de lo que realmente es importante. Ellos ven que nosotros nos preocupamos por crecer en la fe, ven que nosotros le dedicamos un tiempo considerable a la oración, a la lectura de la palabra, que realmente tomamos en serio la vida de iglesia. Ellos ven eso, son contagiados para decir, wow, papá y mamá, qué diligentes que son en todos estos asuntos. Contagian a sus hijos su fervor y su entusiasmo por crecer en la vida espiritual. Debería ser así, porque ese es el ejemplo de Pedro para los líderes. Bueno, nos queda un argumento más y un pequeño respirito nomás después, para pasar al capítulo 2, que habla sobre lo mismo pero en tono diferente. Pero un argumento más. Hoy no logró la Escritura convencerlos todavía de arremangarse y empezar a crecer en la fe. Hay un argumento más que lo vamos a ver la semana que viene. Pero a la luz de estos dos argumentos, ¿aceptarás el desafío? ¿Es suficiente argumento este que Pedro da para animarte a crecer y madurar en la fe? Ojalá que sí, ojalá que sea. Amado Dios, solo tú puedes hacer que la Escritura penetre lo más íntimo del corazón y trate con nuestras almas y despierte, como dice Pedro, despertaros con amonestación, despertarnos de nuestra pereza espiritual para empezar a crecer y ofrecer en el día de Cristo una vida espiritual que brille por la eternidad. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.